La idea, como se ha planteado en las publicidades y en las informaciones del Museo del Petróleo, es evocar en el día de hoy esta fecha que es tan significativa para los comodorenses en particular, para los chubutenses, pero que tiene un alcance nacional y latinoamericano, y que es importante analizar en toda su magnitud y en su complejidad. En principio, bueno, la charla, cuando me propusieron hacerla, yo la denominé Revisitando los orígenes de la actividad petrolera estatal en Comodoro Rivadavia y en la Argentina, de principios del siglo XX, aportes para desarmar mitos y problematizar evocaciones canónicas. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué esta idea de desarmar mitos y problematizar evocaciones canónicas? Porque el Día del Petróleo, el Día Nacional del Petróleo, se transformó en una efeméride que tiene un rango local, que tiene un rango provincial, chubutense, y también tiene un rango nacional. Y cada vez que una fecha se transforma en efeméride, adquiere visiones románticas. Si la conmemoración va seleccionando datos del pasado en función de enfocar aquello que interesa rescatar, y muchas veces se dejan de lado muchas otras situaciones históricas que son importantes, que hacen a la complejidad de los procesos históricos y que debemos rescatar, ¿sí? Entonces, muchas veces las efemérides plantean un relato, más que un análisis histórico, en términos de héroes y villanos, en términos de buenos y malos, en términos de dicotomizar la realidad social. Y muchas veces esos planteos son utilizados políticamente o socialmente en el presente, para mirar el pasado y justificar discursos sobre el presente. Bueno, el Día del Petróleo en algún punto también está contaminado, podríamos decir, por todas esas cuestiones. Entonces la idea es trascender esas cuestiones e ir un poco a los planteos de fondo que nos permiten entender mejor la evocación y lo que implicó esa fecha para la historia patagónica, la historia local y también la historia argentina y hasta, yo diría, latinoamericana. Entonces, bueno, nos vamos a concentrar en ese periodo inicial de la actividad petrolera estatal, básicamente la etapa que va desde 1907 a 1922 particularmente. Y en principio lo que yo les quisiera plantear es que, bueno, cuando se descubre el petróleo, el 13 de diciembre de 1907, la Argentina era un país que estaba enfocada en un modelo socioeconómico que había sido y estaba siendo todavía muy exitoso, que era el llamado modelo agroexportador, por el cual la Argentina se dedicaba a la exportación básicamente de cereales y de carne vacuna, fundamentalmente, a los países de Europa Occidental, particularmente a los países de la órbita británica, ¿no? Y en ese contexto, digamos, la matriz energética argentina de ese momento estaba muy ligada a la importación, ¿sí? A la importación básicamente de carbón mineral, ¿sí? El coque, el carbón mineral de origen galés, fundamentalmente, que llegaba con los buques ingleses al puerto de Buenos Aires. Entonces teníamos una alta dependencia energética en 1907, y con ese carbón mineral inglés se sostenían las necesidades básicas, por ejemplo, de todo el sistema ferroviario, mayoritariamente inglés, de la Argentina, las actividades de algunas usinas y de algunas mínimas fábricas que necesitaban ese tipo de energía para la producción. Y eso podía haber seguido en esa línea, de hecho siguió en esa línea varios años más. Lo interesante es que, esto es un dato que siempre es necesario rescatar, los presidentes, los dirigentes estatales de la Argentina de ese periodo, desde 1907 en adelante, encarnados primero por Figueroa Alcorta y después por Roque Sáenz Peña, ¿no?, que gobernó en los años siguientes, tuvieron una visión estratégica. Una visión estratégica en el sentido de potenciar el rol del Estado, ¿sí?, en formas muy incipientes, pero el rol del Estado al fin, del Estado central, en la búsqueda de alternativas a la matriz energética convencional que tenía la Argentina de ese entonces. Nunca tenemos que olvidar que un actor central del proceso del descubrimiento del petróleo fue la División de Minas, Hidrología y Geología de la Nación, que era una entidad, una oficina, podríamos decir, que dependía del Ministerio de Agricultura de la Nación. Eso nos está diciendo que en aquel momento la cuestión energética era una cuestión que estaba asociada todavía al Ministerio de Agricultura, que era el gran ministerio productivo de la Argentina. No había un ministerio de hidrocarburos o de energía o nada que se parezca a eso. Entonces, lo más cercano a eso era una oficina menor del Ministerio de Agricultura, que era esta división de Minas, Geología y Hidrología. Esta división había sido creada en 1904 por el gobierno de
la segunda presidencia de Julio Argentino Roca. ¿Y cuál era la idea? Era hacer un mapa geológico de la Argentina en términos de la búsqueda de minerales, de la búsqueda de agua y del estudio geológico del territorio argentino. Y se venía haciendo sistemáticamente desde 1904, en todo el país, en el noroeste argentino y también en la Patagonia, ¿no? Y aquí hay una figura que es muy importante, que estuvo a cargo durante muchos años de esa dirección de minas, hidrología y geología, que fue el ingeniero Hermite. El ingeniero Hermite es un actor fundamental del proceso del descubrimiento del petróleo, porque desde la división de minas comenzó a hacer este mapa geológico de la Argentina, en la búsqueda de minerales que permitieran después los cateos, o sea, las concesiones al capital privado. Ese era un poco el eje dominante, ¿no? Porque todavía estábamos en un esquema fuertemente liberal. Pero también, ¿sí? Hermite tenía la visión de que el Estado no podía ser simplemente un agente que se dedicara a la prospección para después otorgar la explotación al capital privado. Y eso quedó muy en evidencia en 1907. ¿Sí? En el caso de Comodoro Rivadavia, nosotros en 1907 teníamos acá en la región un pequeño pueblo, un pueblo vinculado a la ganadería ovina, al comercio asociado a la ganadería ovina, que se había fundado oficialmente el 23 de febrero de 1901. Un pequeño pueblito, ¿no? Como muchos otros tantos en la costa patagónica. Pero ese pueblo tenía problemas con la provisión de agua, ¿no? Esa pequeña población tenía problemas con la provisión de agua potable. Alrededor del área de Comodoro Rivadavia, del pueblo, existían, y todavía existen hoy, varios manantiales, ¿no? Manantiales Ver, Manantial Rosales, Manantial de Subprefecto, por nombrar algunos de los históricos, ¿no? Que todavía hoy perviven. Y ahí se podía obtener agua potable, de la tierra, de las propias filtraciones de la tierra. Entonces, una estrategia para la provisión de agua potable era la construcción de pequeños acueductos, ¿sí? Con una estructura de caños que llevaran el agua desde esos manantiales hasta el pueblo de Comodoro Rivadavia. Y se hicieron pedidos en ese sentido. Los diarios de la época, por ejemplo, el Diario de la Nación, 1904, 1905, habla de estas cuestiones, ¿no? Hay documentos que lo comprueban. Pero la otra opción era perforar el subsuelo y obtener agua de las napas subterráneas directamente en sectores más cercanos al propio pueblo de Comodoro Rivadavia, ¿no? Eso evitaría la construcción de los pequeños acueductos. Entonces, esas fueron las dos estrategias en esos años iniciales, básicamente desde 1902 hasta 1907. Históricamente, en esos años, el agua se traía a través de carros, carros con barriles, que llenaban esos barriles en los acueductos y los traían por la vía, digamos, a través de caballos o bueyes, arrastrando esos carros hasta el pueblo de Comodoro, y ahí se hacía el reparto del agua. Pero había muchos conflictos, ¿sí? Ya en esos años iniciales, antes de 1907, había muchos conflictos, porque, por ejemplo, algunas estancias de alrededor de la ciudad o del pueblo se dedicaban a usar los manantiales para dar de beber a sus animales, a las ovejas. Entonces hay discusiones de los habitantes del pueblo que decían que en realidad esa agua debía ser prioritaria para el consumo humano, no para el consumo de los animales. Se pueden rastrear fuentes que hablan de esas pequeñas tensiones. Pero bueno, la estrategia que empezó a capitalizar un poco la solución al problema de abastecimiento del agua fue la perforación. Entonces ahí llega la dirección de minas, geología e hidrología, justamente en el sector hidrología, que se ocupaba de esas cosas, para avanzar en la búsqueda de agua. Pero al mismo tiempo que se estaba avanzando en la búsqueda de agua, se estaba haciendo una prospección geológica y se estaba probando la posible explotación petrolera, ¿sí? Porque era una división que combinaba esas tres herramientas: la minería, la hidrología y también la exploración geológica. Entonces, por eso llegan equipos en dos momentos. Llega un primer equipo ya entre 1904 y 1905, que hace el pozo número 1, ¿no? Que estaba en el pueblo de Comodoro, frente al lugar donde hoy está situado el correo, ¿no? Ahí a pocos metros frente al correo, el pozo número 1, que fue infructuoso, ¿no? Que no tuvo éxito. Y en 1906 llega la segunda instancia, ¿no? El segundo equipo perforador, que es el que pocos meses después, en 1907, el 13 de diciembre, descubre el petróleo
a 3 kilómetros, en un sector a 3 kilómetros al norte del pueblo de Comodoro Rivadavia. Y ahí empieza a aparecer toda una cuestión nueva. O sea, una pregunta que siempre se hacen los que analizan estos temas es, ¿fue un descubrimiento accidental? Bueno, en realidad no fue un descubrimiento tan accidental. Había, como yo les decía recién, una idea de la posible existencia de petróleo que estaba mínimamente documentado ya, incluso en textos que había, en evocaciones que había hecho Francisco Moreno, que estuvo por el pueblo de Comodoro Rivadavia unos años antes. Y también había como escenarios posibles de la existencia, porque la geología así lo indicaba, de posibles napas petroleras en esta área. Y además, el equipo perforador que se estaba utilizando en 1906-7 era un equipo FAU, un equipo de origen austríaco-alemán, que se dedicaba a la explotación petrolera, ¿sí? Y el técnico, el jefe de sondeo, el principal a cargo de las tareas de perforación, fue José Fuchs, ¿sí? Un especialista en la perforación petrolera, un minero con experiencia en Europa, que fue contratado justamente para encarnar esta actividad. Y además estaba toda la experiencia del ingeniero Hermit detrás, que también estaba en esta línea. Entonces, la idea del azar absoluto es una falacia. De hecho, algunos le dicen a eso, siguiendo las líneas del ingeniero Hermit, que alguna vez lo planteó así, la soncera del agua, ¿no? Porque en realidad no era solamente la búsqueda de agua la estrategia que implicó el descubrimiento del petróleo. O sea, lo de accidental y azaroso es muy relativo. Por eso ahí tenemos un primer mito que hay que desnaturalizar. Pero ¿cuál era el problema, ¿no? Para que entendamos bien cuál era la cuestión. La presión social del pueblo de Comodoro y sus habitantes no estaba en la búsqueda del petróleo, estaba en la búsqueda del agua. Entonces, el equipo perforador tenía que mostrar la idea de que se estaba trabajando en la respuesta a esa necesidad. Y no se podía decir públicamente que también se estaba buscando petróleo, porque también había intereses, presiones sociales por el agua del ámbito local, pero también intereses corporativos de grandes empresas extranjeras, la Standard Oil, por ejemplo, o empresas inglesas, que también estaban mirando con atención lo que estaba sucediendo con esta tarea de prospección. Entonces había que tener una especie de mesura y de secreto o de resguardo para evitar conflictos en cualquiera de esas dos áreas, ¿no? Entonces, ese es un tema. El otro tema, que también es muy interesante, y hay que pensar con cuidado, es a veces se hace una pregunta que está mal enfocada, que es, ¿quién fue el descubridor del petróleo? Bueno, ahí hay un problema, porque no podemos individualizar el descubrimiento del petróleo como el éxito de un individuo. Ninguno de los individuos que actuaron pueden llevarse los laureles del descubrimiento, porque fue una empresa colectiva, de una institución del Estado, de la Dirección de Minas, Hidrología y Geología de la Nación, y con un aval político de la Presidencia de la Nación para avanzar en esa línea. Entonces, no está bien decir que el descubridor fue Beguín, Humberto Beguín, que era el auxiliar del equipo perforador. No está bien decir que el descubridor fue José Fuchs, ¿sí? Que era el jefe de sondeo. Y tampoco está bien atribuir todo el descubrimiento al ingeniero Hermit, que era el referente de la Dirección de Minas, Hidrología y Geología de la Nación. Porque es una empresa colectiva, ¿sí? Fue un trabajo articulado que implicó el descubrimiento. Entonces, no, tenemos que pensarlo en la complejidad de lo que eso significa, ¿no? De hecho, también es muy interesante, no lo vamos a desarrollar ahora, pero es muy interesante ver qué tensiones existieron dentro de ese equipo perforador, porque ese equipo perforador estaba liderado técnicamente por José Fuchs. Antes hubo otro jefe de sondeo, también extranjero, que tuvo conflictos con el equipo perforador, y también con Humberto Beguín. Humberto Beguín era el argentino, el referente del gobierno nacional, que actuaba como intermediario, pero no era el técnico ni la persona capacitada para la actividad. Además, era un equipo perforador formado por operarios extranjeros, italianos, portugueses, y eso hace que haya como una especie de historia invisible de trabajadores que durante muchos meses estuvieron al frente de ese equipo y que son también los que permitieron el descubrimiento con su tarea cotidiana en 1907. Pero bueno, muchos de ellos ni siquiera hablaban castellano. O sea, ¿qué les quiero decir? Que no fue una tarea simple, fue una tarea compleja porque implicaba un conocimiento técnico que no muchos tenían, sí José Fuchs, y también implicaba una conexión permanente con el gobierno nacional, con el Ministerio de Agricultura, que estaba muy lejos, en Buenos Aires, y que había que telegrafiar permanentemente los avances y las necesidades.
los equipos llegaban de manera muy lenta, y durante varios días se demoraba en la provisión de las necesidades. O sea, hay toda una serie de problemáticas que hacían que la exploración fuera dificultosa, ¿no? Además, las cuestiones climáticas, el viento y todo lo demás. Y la expectativa de la gente del pueblo de Comodoro viendo qué sucedía. Pero bueno, se llegó al descubrimiento el 13 de diciembre de 1907. Y acá también hay otras cuestiones interesantes. Fíjense lo que sucedió. Pocas horas después de que se telegrafiara desde Comodoro Rivadavia que se había descubierto petróleo, que eso estuvo a cargo de Beguín, el gobierno nacional de Figueroa Alcorta, la presidencia de la nación, creó una reserva fiscal de 200.000 hectáreas en torno al pozo descubridor, utilizando una ley de tierras. Esto es todo un tema, ¿no? ¿Para qué? Para crear toda un área protegida, podríamos llamarla hoy, bajo jurisdicción absolutamente estatal, que impidiera el avance del capital privado. Y esto es muy interesante, ¿por qué? Porque estamos hablando de Figueroa Alcorta, estamos hablando de una época en que históricamente se suele decir que la Argentina estaba gobernada por liberales conservadores, o en otras visiones por sectores de la dominación oligárquica, ¿no? Sin embargo, las decisiones de Figueroa Alcorta no fueron en la línea de lo liberal, ni tampoco fueron en la línea de lo conservador. En la cuestión petrolera fueron en una línea nueva, en una línea de posicionar al Estado nacional como un actor clave en el control del recurso. Eso es una visión estratégica, porque se conocía que el petróleo tenía una visión que estaba creciendo a nivel internacional como un recurso fundamental y que no podía quedar solamente en manos privadas. Esto fue una discusión muy intensa que hubo en el gobierno nacional en aquellos años. Había sectores muy fuertemente liberales, muchos de ellos ligados a la figura del general Roca, y otros sectores como Figueroa Alcorta, que algunos han definido como liberales reformistas, una visión más progresista, si quieren, en el sentido de que también el Estado debía tener un rol de resguardo de estas actividades consideradas estratégicas. Fue fundamental la decisión de Figueroa Alcorta. Sin esa reserva fiscal no hubiera existido YPF pocos años después. Y ni siquiera estaríamos hablando de un día del petróleo a escala nacional desde el punto de vista de la presencia del Estado. Y él utiliza una ley de tierras para, digamos, reservar ese territorio. ¿Y por qué utiliza una ley de tierras? Porque, digamos, la legislación minera argentina tenía un fuerte formato liberal y privado, asociado al capital privado, entonces no pudo utilizar una estructura legal de ese tipo. Ahora, descubierto el petróleo y construida la reserva fiscal, bueno, entre 1907 y 1910, el equipo perforador de la división de minas continuó trabajando intensivamente, se llegaron a perforar 4 pozos más, con muchos problemas, porque había problemas financieros, problemas de equipamientos, de infraestructura. También había presiones en el poder político para reducir la reserva fiscal. Muchos sectores del propio gobierno no estaban de acuerdo con la decisión del presidente de crear una reserva fiscal, y de hecho hubieron presiones que en 1910 hicieron que la reserva fiscal se tuviera que reducir, no eliminar, y se redujo a 5.000 hectáreas en torno al pozo descubridor. Y el resto de las áreas que pasaban, digamos, que dejaban de ser parte de la reserva fiscal, se concesionaron al capital privado. Empezaron estas tareas de concesión al capital privado que hacen que con el tiempo vayan llegando empresas al territorio, empresas privadas extranjeras, inglesas, holandesas, y vayan creando poco a poco estos sectores que después conocimos como los campamentos de las compañías privadas como Astra, Diadema, etc., ¿no? Conferpet, en el 8, en el 5, en el 8 en Diadema y en Astra, fundamentalmente. Pero bueno, pese a esos problemas, la actividad de perforación del Estado y el avance de la dirección de minas continuó. Pero no eran solamente problemas en esos primeros años, problemas técnicos o problemas de infraestructura o financiamiento, que de hecho los hubo y muchos, sino que también existía un problema con el agua. No perdamos de vista que todo esto se había originado también por la necesidad de agua del pueblo de Comodoro Rivadavia. Y la existencia de petróleo, que si bien fue celebrada en los primeros momentos, poco después empezó a ser un problema adicional, porque la explotación petrolera necesita agua, necesita agua para los equipos de perforación. Y la solución del problema del agua del pueblo no se había solucionado, no se había completado, no se había respondido a esa solicitud. Entonces, ahora, aparte del agua para la provisión de los habitantes, el agua también iba para el uso petrolero. Y esto generó un montón de tensiones y problemas que relatan fuentes, por ejemplo, el propio maestro Isidro Quiroga, que fue el primer maestro de la Escuela 24, creada en 1905, él relata los conflictos que hubo entre Beguín, digamos, a cargo de un referente del equipo perforador, con aguateros, por qué hacer con el agua, ¿no? E incluso conflictos que llegaron al uso de armas de fuego,
para ver si el agua iba para el pueblo o el agua iba para el yacimiento fiscal. Entonces, ven, el problema del agua empezó a crecer como un problema, que algunos, entre comillas, definieron en esos años iniciales, en 1906-7 y después, como la guerra del agua, ¿no? Entre comillas. Pero bueno, la actividad petrolera continúa su desarrollo y hay una fecha que es fundamental en esta primera etapa, que es diciembre, ¿sí? El mes de diciembre, el 24 de diciembre de 1910. Hay un nuevo presidente, Roque Sáenz Peña, que también está enrolado dentro de esta línea de los liberales reformistas, crea la Dirección General de Explotación de Petróleo de Comodoro Rivadavia, ¿sí? Que sería como el primer antecedente fuerte de lo que después va a ser una empresa estatal, YPF, ¿no? En ese momento el único yacimiento que tenía el Estado argentino era el yacimiento de Comodoro Rivadavia. Y esa Dirección General estuvo a cargo de una comisión administradora cuya presidencia la desempeñó por varios años un ingeniero muy conocido, el ingeniero Huergo, ¿sí? Que también marcó los inicios de la actividad petrolera de manera muy importante, porque no solamente por una cuestión técnica, sino por la presión política permanente que hacía Huergo frente al gobierno nacional para obtener recursos, material técnico, trabajadores, para la continuidad de la explotación. Entonces, Figueroa Alcorta, Roque Sáenz Peña, dos figuras simbólicas muy importantes para entender el origen del petróleo estatal. Y insisto con esto, porque muchas veces cuando se habla del petróleo estatal, todo empieza con YPF en 1922 y todo empieza con los gobiernos radicales de Irigoyen, que fue el creador de YPF por decreto, digamos, antes de terminar su mandato, y Alvear, fundamentalmente, que es el que pone al general Mosconi, entonces coronel Mosconi, al frente de la empresa, y es el que motoriza la estructura de YPF que en general conocemos, el modelo mosconiano. Pero hay toda una etapa clave, que es esta que estamos analizando, que si no hubiera existido esta etapa, la existencia de YPF hubiera sido una ficción. Entonces, nunca perdamos de vista la importancia que tuvieron las decisiones, básicamente de estos dos gobiernos, ¿no? El de Figueroa Alcorta al principio, en 1907, y el de Roque Sáenz Peña en 1910, con la creación de la Reserva Fiscal 1 y el apoyo a la explotación, y la creación de la Dirección General de Explotación de Petróleo, como Rivadavia el otro, y el impulso también a la explotación petrolera. La explotación petrolera, yo les decía, no tuvo solamente problemas técnicos o financieros. Por ejemplo, no había tanques de petróleo, todo el petróleo que se producía se guardaba en piletones al aire libre, no había cañerías, los equipos se rompían y costaba mucho la reparación, o sea, varios problemas. Pero también hubieron tensiones sociales, que son muy importantes. Tensiones sociales, los problemas con los trabajadores. El primer problema con los trabajadores comenzó pocos meses después del descubrimiento del petróleo, en el año siguiente, en 1908. Está todo registrado esto en informes de los diarios porteños, La Nación, etc. En 1908, los operarios, los trabajadores de la Dirección General, de la Dirección de Minas, Geología e Hidrología de la Nación, protestaron contra su patronal. ¿Por qué? Porque tenían fuertes problemas vinculados a las formas de trabajo, que eran muy duras, o sea, se vivía en carpas, se trabajaba en condiciones muy paupérrimas, expuestos a los accidentes laborales y también cuestiones vinculadas al salario, ¿no? Que en aquel momento se cobraban jornales por día de trabajo. Entonces, en 1908 hubo un conflicto importante con un grupo de trabajadores con armas en la mano, ¿no? Que implicó la intervención del subprefecto. En aquel momento la autoridad estatal más importante que había en la región era la subprefectura, ¿no? Porque estaba ligada un poco a la presencia de la Marina y a los buques de la Marina de Guerra, y que implicó la disuasión del conflicto, pero el conflicto estuvo en los orígenes de la actividad petrolera. Y después, en 1910, con la creación de la Dirección General, llega a Comodoro Rivadavia el primer administrador, Leopoldo Sol, otro ingeniero importante en esta etapa inicial, que fue el administrador del yacimiento entre 1911 y 1917. En esa etapa inicial. Y en esa etapa inicial también sucedieron cosas muy interesantes entre 1911 y 1917. Una de las más interesantes es que se produjo el primer cargamento de petróleo, en 1914. Un vapor contratado, el vapor Guaneta, llegó al puerto del kilómetro 3, el espigón del puerto del yacimiento, ¿no? Que se construyó en gran medida gracias a la iniciativa del ingeniero Huergo, después de 1910. Y en 1914 ya había las condiciones necesarias para cargar el petróleo en buques tanque y llevar el petróleo a Buenos Aires.
¿sí? El petróleo comenzó a ser utilizado, el petróleo crudo de acá, del yacimiento de Comodoro Rivadavia, empezó a ser utilizado para la provisión de los ferrocarriles, que comenzaron a girar su combustible del carbón al petróleo, para proveer algunas usinas en la zona de Buenos Aires, y ahí empieza esta dinámica que hemos visto hasta hoy, de buques que llegan a la costa de Comodoro Rivadavia a cargar petróleo, ¿no? El primer buque petrolero, el Guaneta, en 1914. Y ese año también es muy importante, porque a nivel internacional es el año en que se inicia la Primera Guerra Mundial, que finaliza en 1918, esos 4 años de la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra. Y la Primera Guerra Mundial potenció el valor del petróleo a escala internacional. ¿Sí? Y la competencia de las grandes empresas, las empresas británicas, como la Anglo-Persian o anglo-holandesas, como la Royal Dutch Shell, y con las empresas estadounidenses, como el Standard Oil, por nombrar las más importantes, digamos, en la búsqueda de petróleo a nivel internacional. Y bueno, y acá en el caso de Comodoro Rivadavia, el gobierno Victorino de la Plaza, que era un gobierno liberal también, no pudo volver para atrás con esta idea de seguir apostando a la explotación petrolera estatal, porque justamente la guerra lo que hizo fue potenciar el valor del petróleo como recurso energético internacional, y hizo que el Estado mantuviera y continuara con el proceso que se había iniciado en 1907. Y después tenemos en la etapa final de este proceso inicial, que llega hasta 1922, la llegada al poder de Hipólito Yrigoyen en 1916, ¿no? De los gobiernos radicales, y el gobierno de Yrigoyen, que muchas veces se pone como símbolo del origen de la actividad petrolera estatal, en realidad tuvo muchos problemas frente a la política petrolera, frente a las presiones internacionales de las grandes empresas petroleras, frente al fin de la Primera Guerra Mundial, en 1918, y todos los conflictos que eso generó en la economía argentina y en el mercado de trabajo en Argentina. Entonces, el gobierno de Yrigoyen, la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen, entre 1916 y 1922, estuvo cargado de problemas de inversión en el yacimiento fiscal, problemas de organización, que fueron muy importantes. Era una estructura que tenía muchos problemas de organización porque había crecido, pero digamos, había problemas en cómo hacer que sea eficiente la distribución de los recursos, y además problemas sociales. Acordémonos, en 1917 se produce la segunda gran huelga, mucho más importante que la primera, en los últimos meses del año, de 1917, que en el mes de noviembre del 17 hacen que se creen los 2 primeros sindicatos petroleros de la historia argentina, que surgieron en Comodoro Rivadavia. La Federación Obrera Petrolífera, ligada sobre todo al personal jornalero, mayoritariamente de origen extranjero e inmigrante, portugueses, rusos, italianos, españoles, muchos de ellos asociados a ideas anarquistas o ideas sindicalistas, y también en el mismo mes la Sociedad de Jefes de Sondeo y Aspirantes, que era, digamos, el personal jerárquico de aquel momento, los técnicos que se ocupaban de liderar los equipos perforadores. Entonces ahí empezaron a plantearse huelgas y conflictos sociales importantes, sobre todo con la FOP, la Federación Obrera Petrolífera, que atravesaron todo el periodo hasta 1922, con distintos ciclos. ¿Eso qué implicó? Que el gobierno de Yrigoyen comenzara a militarizar el yacimiento de Comodoro Rivadavia. Ya no era Leopoldo Sol en 1917, Leopoldo Sol, que era un ingeniero, que estaba al frente de la administración local, fue desplazado por un militar de la Marina, ¿sí? El capitán de la Marina, Felipe Fríes, que tuvo un rol clave también entre 1917 y 1919-20. Esto implicó la militarización del yacimiento fiscal. En ese momento, ya en 1916-1918, Comodoro no era el único yacimiento petrolífero, porque ya había comenzado la explotación de otro yacimiento en la zona de Neuquén, en el territorio nacional de Neuquén, que fue el yacimiento Plaza Huíncul. Pero llegamos a 1922 con la Dirección de Explotación de Petróleo de Comodoro Rivadavia operando en Comodoro Rivadavia, y con el inicio de la actividad en el yacimiento Plaza Huíncul en Neuquén. ¿Qué tenían en común Chubut y Neuquén? Que eran territorios nacionales, no eran provincias, o sea, dependían directamente del gobierno nacional. Entonces el gobierno nacional podía tomar decisiones directamente sobre los recursos de esos territorios nacionales. Si el petróleo estatal, el petróleo por parte del Estado, se hubiera descubierto en una provincia, hubiera sido un problema muy importante, porque la provincia tiene autonomía jurídica. Entonces el gobierno nacional hubiera tenido que negociar con las provincias qué hacer con el petróleo. Muchas provincias, por ejemplo, Salta, Jujuy, donde apareció petróleo después, tenían un perfil muy privatista, muy conservador y privatista, y no querían que el Estado actuara.
preferían otorgar concesiones directamente al capital privado, a las empresas extranjeras, que además presionaban para eso. Entonces, ese es otro tema. El hecho de que Chubut, como toda la Patagonia, ¿no? La actual provincia de La Pampa, Misiones, Chaco y Formosa, fueron territorios nacionales, hizo que la actividad petrolera estatal pudiera desarrollarse en este lugar, ¿no? En otro lugar la situación hubiera sido distinta. Bueno, y frente a toda esta situación, llega un momento clave, que es 1922, por el cual el gobierno de Irigoyen crea YPF por decreto y para terminar el mandato asume Alvear, Marcelo de Alvear, presidente radical que continuó en el poder, y él es el principal referente de la creación al designar al coronel Enrique Mosconi, que era del ejército, al frente de esa empresa recién creada. Ahí empieza a aparecer lo que se llama el modelo mosconiano, que es un poco lo que todos más conocemos, que implica la creación de una empresa verticalmente integrada, con una estructura organizativa muy eficiente desde el punto de vista empresarial, de parte del Estado. Quizás en la historia de Argentina es la empresa del Estado más eficiente, con mejor funcionamiento en toda la historia, ¿no? El YPF de esos años, ¿no? De 1922 a 1930, pero todo eso fue posible porque hay una etapa anterior, de 1907 a 1922, que es un poco lo que nosotros relatamos, que permite entender las bases, se construyen las bases, las columnas que después permiten la existencia de YPF en 1922. Bueno, y yo, para no cansarlos tanto con mi voz, quiero mostrarles algunas imágenes, a ver si podemos, que un poco sintetizan algunas de estas cuestiones que estuvimos conversando, así que para cerrar quisiera mostrárselas. A ver si podemos compartir pantalla. Un minutito. Bueno, esta es una imagen de el lugar donde estamos, donde se descubrió el petróleo, la cuenca petrolera del Golfo San Jorge, y el yacimiento fiscal de Comodoro Rivadavia, una foto del equipo perforador, el pozo número 2, que hoy está en las instalaciones del Museo del Petróleo, y bueno, asociado obviamente con la creación de YPF en 1922. Y acá tienen un mapa de la Argentina que habla de lo que son las provincias y lo que está en color rojito, los territorios nacionales, que es lo que yo les decía recién, que fue, digamos, el lugar donde se descubrió el petróleo en el caso del territorio nacional del Chubut. Esta imagen es un poco la historia de la explotación petrolera estatal, desde el principio hasta la actualidad, ¿no? Nosotros estuvimos hablando de la Dirección de Minas, Geología y Hidrología de la Nación, que fue el ente descubridor que dependía del Ministerio de Agricultura hasta 1910. 1910 la creación de esta dirección, la Dirección General de Explotación de Petróleo de Comodoro Rivadavia, que también dependía del Ministerio de Agricultura y que existió hasta 1922. Después la creación de YPF, que tuvo autonomía, ¿no? Sobre el Ministerio de Agricultura, y después la historia se va autonomizando como una empresa del Estado, una sociedad estatal, desde 1922 a 1992, muchos años. Después, bueno, en la década del 90 todo el proceso de privatización que transforma YPF en una sociedad anónima, del 92 al 99. En el 99 viene la privatización completa y absoluta de la empresa y la extranjerización, y pasa a estar toda esa empresa en manos de una empresa española, Repsol, la llamada Repsol YPF, hasta el 2012. Y bueno, en el 2012 hasta ahora, la llamada renacionalización parcial, ¿no? Donde el 51% de las acciones de YPF son del Estado, pero el otro 49% son privadas. Es un poco la historia institucional de la empresa. Y para cerrar, les muestro las últimas imágenes. Esto es, que siempre me gusta mostrarlo, estos eran los trabajadores del yacimiento fiscal de Comodoro Rivadavia, de la Dirección General de Explotación de Petróleo de Comodoro Rivadavia, en octubre de 1917. Mayoritariamente, en casi un 95%, extranjeros, de origen europeo. Los grupos más importantes en cantidad, españoles, portugueses, rusos. Y después un conjunto amplio de grupos donde los argentinos eran solamente el 3%, 3,3%. Y estos son, digamos, la referencia de los dos primeros sindicatos, que se constituyen en 1917 hasta el 25, las sociedades jefes de sondeo y aspirantes, personal jerárquico, sería un sindicato del personal jerárquico de hoy, del petróleo estatal, y la Federación Obrera Petrolífera de los Jornaleros, del 1917 a 1927. Y la última imagen, y estos son los administradores que tuvo el yacimiento fiscal en este primer periodo que estuvimos analizando. El único civil, Leopoldo Sol,
entre 1911 y 1917, ingeniero en minas, pero después viene todo esto que yo les comentaba de la militarización, que se desarrolla el gobierno de Irigoyen, fundamentalmente con oficiales de la Marina, Felipe Flies, Antonio Abel, Francisco Borges. Esa militarización continúa en la década del 20, pero en la figura de Mosconi y Baldrich, asociados ya no a la Marina, sino al ejército. Bueno, eso ha sido todo. Espero les haya gustado la exposición. Para mí es un gusto poder participar en esta actividad. Con la profesora Eda Crespo, decíamos ayer que, bueno, tanto Eda como yo somos parte del que hizo, ¿no? Un grupo de estudios de historia social de la Patagonia Central y Austral, un grupo de investigación que construimos hace unos años y que nos fue, digamos, uniendo en esta idea de mirar desde la perspectiva de la historia social, la historia del petróleo y la historia a nivel local, regional, de nuestras comunidades. Así que es una buena, un buen momento para recordar un poco la pertenencia a ese grupo de estudios de historia social que compartimos con la profesora de... Bueno, espero les haya gustado la vía virtual y cuenten conmigo para lo que necesiten para seguir trabajando estos temas, que es todo un desafío y un gusto. Muchas gracias, buenas tardes.